Bale, bueno, egunon, Maialen Olabe naiz, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidentea, eta bueno, gaur dugu sustantziarik gabeko adikzioen gaineko, bueno, pues, aurkezpena, hiru islari izango ditugu. Lehenengo txandan izango dugu Esti, Hortzadar elkartetik, eta bueno, berak hitz egingo dugu bere lanari buruz eta pixkat zelan, zein herramienta edo izan alditugun astialdi munduan. Decía que, bueno, que soy Mariano Olave, presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi, y que hoy vamos a hablar sobre las adicciones sin sustancias relacionadas también con la prevención en el tiempo libre educativo, ¿no? Tenemos tres personas que van a hablar hoy con nosotras. Primero tenemos a Esti Anzotegui de Hortzadar. Y bueno, pues yo no me voy a alargar más para que podamos aprovechar el tiempo bien. Les daremos primero paso a Esti y después a la siguiente ponente, y después tendremos un rato de preguntas antes de la tercera ponencia. ¿A dos? Vale, Esti, zurea da hitza. Bueno, eskerrik asko denori, egunon. Bueno, lehenengo eta behin, eskerrak emon Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari, hemendik atzean ibili diren guzti hau antolatzeko, eta, bueno, gaur egun hain, gure komunikabidetan eta gure egunerokotasunean hainbesteko garrantzi hartzen dagoen gai hau mahai gainean jartzeagaitik eta honelako solasalditxo bat prestatzeagaitik. Komentatu dizueten bezala, ni Esti Anzotegui naiz, Hortzadar enpresatik nator, eta azalduko dizuet pizkatxo bat zer egiten dugun guk Hortzadarretik. Bueno, Hortzadar 1991 urtean sortutako enpresa bat da, ingurumenarekin, kulturarekin eta eskuhartze sozialarekin zerikusiak dituzten hainbat programa, ekintza, zerbitzu sortu, martxan jarri eta kudeatzen ditugu. Ni eskuhartze sozialaren arloan nago eta bertan adikzioekin zerikusiak dituzten hainbat ekintza eta programa eta sortu eta martxan jartzen ditugu. Pizkatxo bat azalduko dizuet, zeintzuk izan daitezken gaiarekin lotuta egiten ditugun hainbat ekintza, gero sakontzeko jokoaren gai honetan. Alde batetik, 2002 urtean, martxan jarri gendun riesgo alkohol edo arrisku alkohola programa, Eusko Jaurlaritzako adikzio zuzendaritzarekin lotutako programa bat da, eta Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako ikastetxeetan martxan jartzen dugun programa. Hau printzipioz, laugarren DBH-tik gorako ikasleekin egiten dugun tailerrak eta ekintzak dira. Honen antzerakoa, arrisku drogak, gehien bat droga ilegalak landu, sakondu, informazioa bilatzeko egiten duguzan tailerrak dira. Kalezitzaile zerbitzuak, hainbat herritan, eta momentu guztian elkarlanean herrietako edo mankomunidadeko gizarte zerbitzuekin, kulturarloarekin, gazteriarekin, berdintasuna, ostalariekin baita hainbat programa martxan jartzen ditugu, adikzioi buruz, prebentzio aldetik eta beraiekin lan egiteko, eta gero jaietan ere sentsibilizazio estana jartzen ditugu. Orduan, gauza guzti hauekin iaia 20 urte daramatzagu. Da bai da egia, saiatzen ari garela urtero edo uneoro gaur egunean pilpilean dauden ekintzak, gaiak eta barneratzen eta kontutan izaten. Harreman zuzena daukagunez ikastetxeekin, gazteekin, kulturarloakin, askotan gazteriari ere arduratzen dien programak ere edo gaiak proposatzen dizkigute edo planteatzen dizkigute. Da gutxi gora bera 2010 urtean, heldu zitzaigun lehenengoz kirola apustuak, zorizko jokoak, orain guk ere ez genekien larrondo zertaz ari ziren ikastetxe batetik deitu zigutenean honi buruzko ia zerbait egiten genuen planteatuz eta zebai dagia aurreko urteetan bideojokoi buruz, sare sozialak, sexting, grooming, ziberbullyinga, da horrelako gaiak bailantzen genituen, baina jokoa zuzenean ez. Orduan, guk beste gauza askoren artean,
tailerrak sortu eta materialak sortzen ditugunez, eta didaktikatzen ditugunez, gai honetan, sakontzen eta hasi ginen. Horrelako tailer bat sortu genuen, joan ginen ikastetxe batetara lehenengo aldiz, pentsatuz, planteatuko ziguten egoera, esela, ez dut esango hain larria, baina hainbeste arduratzeko modukoa, ez da? Irakasle batzuk, deitu zigutelako, ziurrenik beraiek zerbait somatu zuten, beraien ikasleen artean, baina pentsatzen genuen, hainbesterako ez da izango. Eta gure sorpresa zein izan zen, talde horretako edo talde horietako gazteek, mutilak bereziki, zituzten jokoarekiko ohiturak edo, pentsatzen genuena, baino maiztasun handiagoarekin jokatzen ari zirela, dirua jokatzen ari zirela, da igual orain arte ez ezagunagoa zan, gazteen artean, dirua erabiltzea apostuak egiteko edo beste mota batzuetako jokoak edo jokoetan parte hartzeko. Orduan gai hau gutxi gora bera 2010 urtean lantzen hasi ginen. Lehen komentatzen egon naizena, guk lanik egiten dugun lan gehiengoa hezkuntza arloan egiten dugu. Gehien bat ikasleekin, baina gero askotan irakasleekin eta familiekin ere lan egiten dugu, horrelako tailerrak eta formakuntzak eta gaian sakontzeko edo informazioa eta tresnak emateko intentzioarekin. Da gero, alde komunitarioa kontutan izaten badugu, askotan gazteriarekin zuzenean lanean aritzen zareten zerbitzuekin, pertsonakin, taldeekin ere, hor egiten ditugu, hainbat formakuntza eta gauza. Orduan, orain arte azaldutako programa guztiak zer daukate amankomunean edo, lehenengo eta behin, lan gehiena ikastetxetan egiten dugula, 14-15 urtetik gorako gazteekin, harreman zuzena eta oso estua daukagula gure herrietan eta mankomunitateetan dauden adikzio zerbitzuekin, ze askotan eurak dira ikastetxe edo euren herrietan dauden taldeen eta gure arteko zubia. Eta askotan gerta daiteke ikastetxe batek zerbait detektatzea, zerbitzu hauetan planteatu, eta gero zerbitzu hauek badakite zenbat zeintzu garen gai hauek lantzen ari garen elkarteak eta bar. Lan zuzena egiten dugu ikastetxetako orientazio zerbitzuekin, ze normalean institutoetan eta gehien bat orientatzaile zerbitzuak edo orientatzaileak izaten dira, gai hauek igual kudeatu eta antolatzen dituztenak, eta guretzat askotan talde hauek eta lan hau detektatzeko baliogarriak diren espazioak edo tresnak bihurtzen dira. Askotan egia da irakasleak ikasleekin astean zehar ordupiloa daudela, hainbat gaiei buruz hitz egiten dutela, eta batzutan igual zerbait detektatzen dute. Eta igual gueltzen garenean ikastetxera komentatzen digute, zeintzuk izan daitezken beraien ardurak, beraien arazoak, eta agian laguntza eskatzen digute informazio gehiago lortu alizateko ikasleen jarrera aldetik edo ohituren aldetik. Eta bai da egia, askotan horretarako baliogarriak izaten direla espazio edo momentu edo tailer hauek horrelako egoerak detektatu alizateko, eta gure ustez laguntza eskatu behar bada, norbaiti pasatu behar badiogu informazio hori, aukera daukagu. Normalean, gai guzti hauek tailer formatoan egiten ditugu, gehienak izaten dira 3 orduko tailerrak, saiatzen gara nahiko dinamikoak izaten, solasaldien bitartez, dinamiken bitartez, eta gonbidatuz ikasleak beraien iritziak, beldurrak planteatu eta maiganean jarri alizateko. Eta jokoarekin bereziki, gai guztiekin, baina jokoarekin bereziki, genero ikuspegia kontutan izan da. Zergaitik, askotan adikzioi buruz hitz egiten dugunean eta sustantziei buruz hitz egiten dugunean, batzuetan ikusi ditzakegu desberdintasunak neskak edo emakumezkoak egiten dituzten kontsumoak eta mutilezkoak egiten dituzten kontsumoekin. Jokoan desberdintasun horiek askoz handiagoak dira.
eta gauza guztiekin bezala, gure esperientzian edo gure urte hauetan ere horrek lagundu digu sortzen ditugun tailerrak eta edukiak errealitatera egokitzen. Zergatik hasi ginenean, bai da egia, lehenengo eskaera etorri zela lanbide hastapen talde batetik, ikastetxe batetik, eta horretarako tailer bat sortu genuen. Da pentsatzen genduen bertako edukiak baliogarriak izango zirela DBH laugarren mailako talde baterako, batxilergoko talde baterako. Karo, ze gertatu zitzaigun horrelako talde batetara joan ginen lehenengo egunean, imaginatu, 20 dira taldean eta gutxi gora bera erdia neskak eta gutxi gora bera erdia mutilak. Dinamikak planteatzen hasten gara, edukiak lantzen hasten gara eta neskak deskonektatzen dute. Zergaitik, beraientzat gai hau ezelako interesgarria. Ez dutelako apustuak egiten, ez dutelako pokerrera jokatzen. Orduan konturatu ginen, horrelako taldeetan beste modu batetara landu beharko genituela gai hauek. Orduan, bai da egia, honelako gaiak lantzen ditugunean, biztanleriarekin orokorrean, baina gazteriarekin bereziki, hau argita garbi kontutan eukin behar dugula. Orduan, azalduko dizuet pizkatxo bat zer da egiten duguna tailerretan. Zein da gure helburu nagusiena? Bai da egia, eta hau guk ere gure lantaldean askotan hausnarketak eta ebaluazioak egiten ditugunean, askotan planteatu doguzan beldurrak edo dudak eta dira, igual, sustantziekin lotutako tailerretan informazio berri gehiago ematen ditugu. Baitz egiten dugulako legei buruz, arriskuei buruz, sortzen dituzten eraginei buruz, eta agian eduki hauetako tailerretan ez dugu hainbesteko informazio berri ematen, eta gure helburua zein izaten da, alde batetik gazteak ezagutzea gure inguruan, momentu honetan, zein nolako jokoak dauden, zein nolako tokiak dauden bertara joan eta jokatu ahal izateko. Alde batetik presentzialki, baina gero gaur egun daukagu beste online aukera hau. Laguntzen diegu edo saiatzen gara behintzat, edo hori da gure helburuetariko bat, eurak zuzenean jokatzen ari badira, edo agian eurak zuzenean ez, baina inguruan, kuadrillan, lagunen bat, bai dago jokatzen, ze gauza kontutan izan behar dituzten adi egoteko eta esateko egoera igual, edo egoeraren kontrolagian galtzen ari naiz. Orduan, tailer hauen helburu handiena zein da, egoerari buruzko alde batetik nire hausnarketa egiteko ni jokatzen ari banaiz, nola jokatzen ari naizen, zeintzuk izan daitezken nire jokoaren arriskuak, eta gero, gaiarekiko zentzu kritiko bat sortu, gizarte moduan. Non gonbidatzen naute jokatzera. Zer gertatzen da, toki horietan, espazio bati buruz hitz egiten ari bagara. Salon de juegos batetan, bingoan, kasinoan, oiko taberna bat, baina horrelako reta makina bat daukate, edo apustuak egiteko makina bat daukate, zer gertatzen da toki horietan askotan. 18 urte baino gutxiago ditu, sartzen gara, ez, joko hauetara hurbiltzeko errastasun handiak ditut, ez, orduan, bai saiatzen gara, behintzat lagundu, honelako hausnarketa kritiko bat eta zentzu kritiko bat sortzen gazteen artean. Eta beraiekin lantzen ditugun eduki batzuk, zeintzuk izaten dira, alde batetik saiatu azaltzen edo aztertzen zer dan jokoa. Bai da egia, gazteleraz juego komentatzen dugu eta juego hori buruz hitz egiten dugu. Baina euskeraz eta ingelesez adibidez, bai dago desberdintasun hori. Jolasa eta jokoa. Eta hoien desberdintasunak saiatzen gara argitzen edo azaltzen, jolasa normalean jolasten naiz, entretenitzeko, divertitzeko, printzipioz ez dago hor irabazi edo galera bat, aragoak egon daitezke edo agian ez, jolas librea delako, eta normalean jokoari buruz hitz egiten ari garenean hor bai egon daiteke apustu bat, arauak zorrotzagoak dira, eta logikoki horren arriskuak ondorioak desberdinak dira, ze agian jokoaren helburu nagusia ez da entretenitzea edo divertitzea, baizik eta askotan, kasu hauetan, dirua irabaztea.
bai dagia gehienek beti irabazten dutela. Gero, egoera desberdina da, baina askotan beraiekin hitz egiten dozunean beti irabazten dute. Saiatzen gara aztertzen beraiekin ere, ze joko mota dauden, ez da? Zeintzuk diran desberdintasunak, zorizko jokoen artean, kirola pustuen artean, trebetasun jokoak eta zoria, azar, ez da? Ze, karo, niga azkenean, joko batzuetan, trebea baldin banaiz, bagian, aukera gehiago ditut partida hori irabazteko, baina zorizko jokoetan, nire trebetasunak bardin izango dau, ez da? Orduan, hor, irabaztea edo galtzea beste gauza batzuen eraginpean egongo da. Jokalari desberdinak, zein nolako jokalariak aurkitu ditzakegun, bideojokoi buruz ere hitz egiten dugu askotan, bai da egia bideojokoetan, hainbatetan, ez guztietan, baina gero eta gehiago jokoaren ezaugarriak agertzen dira. Handik adibidez, nivelez pasatu alizateko, lau kutsa ditut, bat aukeratu behar dut. Orduan, hor, aukeratzen dudanaren arabera, aurrera egingo dut, hobeto edo txarrago. Askotan, diseinu aldetik ere, bideojoko askotan, gero eta tragaperra zen estiloa sarriago ikusten dugu, adina eta horrelako gauzak. Ez da, gero, bai saiatzen gara beraiekin ere, arrisku seinaleak lantzen, eta jokatzekotan nola babestu gure burua. Norbaitek, behin edo noizean behin jokatzeagaitik edo apostu egiteagaitik horrek ez dago esan nahi pertsona horrek arazo batekin amaituko duela. Horretarako ere, ni gauza batzuk kontutan izan behar ditut, nire burua zaindu, muga batzuk jarri, horrelako edukiak eta lantzen ditugu beraiekin. Gaia kokatzearren edo kontekstualizatzearren, bai da egia, Espainian jokoa legalizatu zela 1977 urtean, ordura arte, jentea inguruko herrialdetara, Frantziara joaten zen, kasinora joan nahi izan ezkero, Frantziara joan behar ziren, edo bingoetara joan alizateko, hemen ez ziren existitzen. Orduan, urte horretatik aurrera, baimena eman zen, legalizatu zen, eta ordutik aurrera horrelako negozioak edo espazioak sortzen hasi ziren. 80. hamarkadan, Primitiba, Euromillon, horrelako jolasak ere edo jokoak agertzen hasi ziren, eta hemen bai dago un antes y un después, esaten dana, 2011 urtean. Interneten joko mota guzti hauek liberalizatu zirenean, orduan, eta gero, ekintzalu bizetik ni baino asko hobeto azalduko dute, hortik aurrera, tendentzia gorantz joan da. Zergaitik, nik asko errezago daukadalako joko hietara heltzeko, eta gero, bertan aurkitu ditzakedan eskaintzak izugarriak direlako. Karo, lehen aipatzen egon naiz, ezta, jolasa eta jokoaren arteko desberdintasuna. Karo, hau, printzipioz ez da zertan txarra izan behar, eta bereziki jolasari buruz hitz egiten dugunean. Azkenan, pertsonen artean, gure trebetasuna, gure gaitasuna, gure artean erlazioak sortzeko beharrezkoa da, eta lagungarria. Eta hau betidanik existitu da, eta urteekin edo hamarkadetan ikusten dugu modekin lotuta nola doazen aldatzen, sortzen diren jolas motak, jolasteko modua ere aldatu da, askotan ikusi aldugu horrelako parke bat edo horrelako pista bat, eta bertan egon daitezke, hainbat neska mutil, futbolera, saskibaloira, auskalo, jolastera. Horrelako poker mai bat, horrelako jolasak presentzialki jolastu alizateko. Hemen daukaguz, bi aitite eta irudi hau gero eta ez dakit gehiagotan ikusi izango duguna da, igual ez dozu ondo ikusten, baina hor daude bi konsolakin, PlayStation edo Nintendo Switch edo horrelako konsolakin, bi aitite horrelako bideojoko batetan jolasten. Eta gero, hau igual, argazki hori ikusita, printzipioz esan dezakegu, baina Bilbon metrora sartzen bagara,
jente gehiena bere mugikorrarekin edo tabletarekin edo hor hainbat gauza ikusten edo irakurtzen edo dago. Ez da orduan, bai da egia, gaur egun dauzkaguzan aukerak oso handiak direla, ez da? Eta gero lehen esan dakoa, hemen bai bereiztu behar dugu online eta toki batetan egiten diren jokoen artean. Lehen komentatzen genuen, 2011an interneten liberalizatu zenean jokoaren gaia, gorantz joan zela dana, internetek hankaz gora jarri dau arlo hau, eta askotan gazteen artean, bereziki. Honelako, gero ikusiko dugu, orain bai daukagu lege bat non erregulatzen den jolasa gauza batzuk martxan jarri dira, beste gauza batzuk apirilean martxan jarriko dira, eta beste gauza batzuk uda partean. Baina, hemen baditugu, ez da ikusten asko, baina, hemen arpegi famatu batzuk, non publizidadea ematen dioten honelako web horriei edo honelako plataformei. Da, karo, online jokoi buruz hitz egiten dugunean zer gertatzen da, nik edozein tokitatik, edozein momentutan, apostu bat, partida bat, jokatzen egon al naizela. Karo, lokal batetara baldin banoa, hor dago ordutegi bat, itxita baldin badago, ni logikoki ezin daiteke sartu, agian norbait denpora asko baldin badarama bertan jokatzen, igual arduratzen hasi daiteke ingurukoak begiratzen ari direlako, baina claro, ni online baldin banago nire etxean lasai-lasai telefonoaren bitartez edo ordenagailuaren bitartez jokatzen, presio horiek guztiz desagertzen dira. Claro, gero bestalde batetik badakigu adin txikikoentzat joko hauek guztiz debekatuta daudela, baina realitatea beste bat da. Eta badakigu online jokatzen dutenek adin txikikoak izan arren, ez dituztela arazo larra handiak honelako web horrietara sartu eta apostu bat egin ahal izateko. Eta askotan, bai da egia igual, lokalei buruz hitz egiten dugunean, bingo bat, honelako kirola pustu etxe ofizial bat, kasinoa, horrelakoetan gehienetan, sartzeko kontrola zorrotzagoa da, eta askotan bai eskatzen dute nortasun agiria, edo gidatze baimena fizikoki erakustea, ez da balio erakustea, nik hemen mugikorrean argazki bat dauka nire DNI-aren argazkia, horrek ez da balio. Baina beste toki askotan horrelako kontrolik ez dago. Oiko taberna normal bat, horrelako makina bat daukatela kirola pustuak egiteko, horrelakoetan ez dago kontrolik. Eta horrelako tabernatara, 18 urtetik berakoak iaia arazo barik sartu daitezke eta postuak egin eta jokatu. Orduan, zer gertatzen da online esparru horretan? Online dauzkagu presentzialki jokatu aldiren joko guztiak gehiago. Eta gaur egun, arrakastatzuenak edo gehien jokatzen direnak pokerra da, kirola pustuak, bai da egia orain urte honetan pandemia dela eta kirol kompetizio asko denboraldi batetan bertan bera egon direnez, zorizko joko guzti hauek gora egin dutela, poker, ruleta, blackjack, tragaperrak eta horrelakoak, baina orain barriro kirola bueltatu danez, hor kirola pustuak ere berriz gorantz egin dute. Eta gero, kasinoetan normalean jokatzen diren joko motak eta interneten lortzeko ez dago inongo arazorik. Eta zergaitik dira erakargarriak, eta askotan gazteentzat ere zergaitik dira erakargarriak, eta gauza guzti hauek guk tailerretan gazteekin lan egiten dugunean ikusten ditugun gauzak dira, eta beraiek esaten dizkigutenak. Oso diru gutxi behar dut, honelako apustu bat egiteko, badaude, adibidez, bingoa, printzipioz igual gazteentzat ez da erakargarriena. Baina, hainbat bingo web horrietan, 2 zentimo gaitik, nik boleto edo kartoi bat erosi dezaket, 2 zentimo. Kirola pustuak, euro bat, eta gazteek honelako apostuak egin alizateko, edo honelako partidak jokatu alizateko dirua daukate.
Zergaiti behar duten dirua oso diru gutxi dalako. Eta adibidez, pokerren kasuan, askotan, lehenengo partidak doainik dira. Orduan ni jokatzen hasten naiz, ekonomikoki ez dito inongo arazorik suposatzen, baina gero ja, aurrerago eta gero eta gehiago gustatzen zaidanean, orduan bai, hasi beharko naiz, diru erabiltzen, eta behin da berriz, egon gaitezke hor apustu egiten edo jokatzen, saria, nik saria momentuan irabazi dezaket. Ez naiz itxaroten egon behar, abenduaren 22, Gabonetako loteria, martxoaren 19, ez dakit la 11 del día al padre, eta momentuan, edo partidua maitzen danean, lehen esaten egon garena, anonimatoa, ni niretzea baldin dago, edo lagunekin nago onelako apustuak egiten, hor jenteak ez dau zertan jakin behar ni horretan abilela, ezta? Eta askotan, arazo eta salde egiteko, eta erabiltzen dan tresna izaten da. Eta arrisku seinaleak lehen komentatu dizuet, eta hierretan beraiekin lan egiten dugunean, horrelako zentzu kritiko hau lagundu sortzen, eta arrisku seinalei buruz hitz egiten dugunean, hauek aipatzen ditugu, behin eta berriz, edo gero eta sarriago apostu egiteko beharra izatea, daukadan diru guztia edo gehiengoa honetan inbertitzea, gezurrak eta adikzioei buruz hitz egiten dugunean, adikzio guztietan, sustantziekin ere, amankomunean dagoen ezaugarri bat da, ez da, guzurrak, gaur ez dut aposturik egin, edo erabilitako dirua gutxitu, edo dirua eskatu, denpora guztian gai honi buruz hitz egiten ari naiz, pentsatzen, asteburu honetan, ze partida egingo dudan, ze apostu egingo dudan, norekin jolastuko dut poker partida bat, askotan errepikatzen duten ideia bat, gehien bat jokatzen ari direnak eta lehenengo arazoak edo ikusten dituztenak, eta gehienek ganera lortuko dutela pentsatzen dute, orain arte galdu dudan diru guztia eta eskatu dudan diru guztia berreskuratuko dut urrengo partidan edo urrengo apostuan, eta orduan eskatu dietenei bueltatuko diet, eta nik dirua izango dut jokatzen jarraitu alizateko. Da gero, adituak bai gustatuko litzaidake, lehen eskertu diet hasieran, EGK-koei, plazaratzea gaitik gai hau eta mai ganean jartzea gaitik. Da bai da egia, azkenengo urteetan, hainbat estamentu eta elkarteetatik gaiarekiko ardura, eurak ere mai ganean jartzen ari direla, ezta? Adibidez, Eusko Jaurlaritzatik, adikzio zuzendaritzatik, adikzio planak egiten dituzte, momentu honetan 7. plana dago martxan, bale? Hemen jarri dut 6. plana, hor bai egon zalako aldaketa bat. 6. plan honetan lehenengoz aipatzen dute, kontutan izaten dute jokoarekiko gaia. Orduan horregaitik, interesgarria iruditzen zitzaidan, hau ere kontutan izatea. OMSak gaur egun gaixotasun bezala ikusten du. Estudez, da, estatu mailan egiten dan gazteekin, ikasleekin ikerketa bat, DBH eta batxillergoan dauden ikasleekin, eta 2018 urtean egindako inkestan, gai honekiko galderak sartu zituzten. Orduan, hau komentatzen egon naizena, zuzendaritzako 6. planean zer komentatzen duten, OMSak ere ludopatiak komentatzen du, askotan, kontrolatu ezin ditudan inpultsoak eta askotan ez dakidala nola kudeatu hori, eta gero DSM-5, azkenean psikiatrian eta psikologian diagnostikatzeko erabiltzen den manuala eta tresna, momentu honetan ere jokoa kontutan izaten dute. Zergaiti komentatzen dutelako, gure burmuinetan eta nerviosisteman alteratzen diran zonaldeak, sustantziekin alteratzen diren zonalde berdinak edo oso antzerakoak direlako. Eta, hemen ez dut sakonduko larregi bez, baina, ez luzatzeko, baina hemen bai agertzen dira DSM-tik ze kriterio aipatzen duten, pertsona bat diagnostikatu alizateko, azkenengo 12 hiletan, gutxienez honelako 4 kriterio edo gehiago eman beharko dute, lehen esan dakoa, behin da berriz, gaiari buruz pentsatzen egon,
tolerantzia, gero eta diru gehiago edo apostu gehiago edo partida gehiago jokatu behar izatea, saiatzen naiz nire burua kontrolatzen, baina ez dut lortzen, partida maitzen danean, ez dakit apostua galtzen dudanean, gero eta sarreago, nire jarrera edo ez dakit impultsiboago edo bortitzagoak izaten dira, hori, lehen esan dakoa, guzurrak eta legeak zer esaten duen gai honekin lotuta. Lehen komentatu dizuet, gaur egun, ja, orain, urrian, onartu zela jokoak erregulatzen duen legea, azaroan gauza batzuk martxan jarri dira, eta beste batzuk apirilean eta uda partean martxan jarriko dira. Bai da egia, alde honi buruz ere, askotan, komunikabidetan eta honelako foroetan eta eztabaidatu dela edo ikuspuntu desberdinak partekatu ditugula, ezta? Orduan, laburpen gisa, lege honek zer erregulatuko du. Printzipioz, debekatuko dira, lehen ikusi ditugun pertsonai famatu hauek, enpresa hauen publizidadea egitera. Normalean izaten dira, kirolariak, hor daukagu aurkezleren bat, aktoreren bat, ziur, burura datorkizuela pertsona bat baino gehiago. Eta ondo dago, hori debekatzea edo hori erregulatzea. Baina gehien bat, gazteekin zuzenean lan egiten ari zaretenok, eta hau badakizue, askotan beraientzat zeintzuk dira... eskatuko dizut hori, borobiltzea, azkenengo 2 minututan borobildu... Perfecto, eskerrik asko. Ederto. Hori, azkenean beraientzat erreferentzia pertsonak nortzu dira, youtuberrak, eta Instagramen eta TikToken agertzen diran, baina gehien bat hori Instagram eta YouTubeen, ezta? Eta pertsonai horiek beraientzat oso famatuak direnak ez daude hemen erregulatuta. Debekatu egingo da, honelako kirol taldeetan, kamisetatan agertzea publizidadea, ordutegia, eta aurrera egingo dut, zebai nahi dut borobiltzeko. Batu dut ikastetxe batzuetan edo ikasle talde batzuetan komentatu dizkiguten gauzak, gaiarekin lotuta, beraien esperientziatik eta iruditzen zitzaidan interesgarria izan zitekeela, ezta? Eta guk ikusi ditugun gauzak. Adibidez, bideojokoetan, hau aldatzen joan da, baina online apustuak, zorizko jokoak eta gehien bat mutilak dira hauetan jokatzen ari direnak, eta adibidez talde honetan nesketarikoak inork ez zuen, ez bideojokoetan, ez kirolapustuetan, ez horrelakoetan jokatzen edo. Nesken artean gehiago nahiago dute sare sozialak, Instagram, TikTok, hemen agertzen da Facebook, WhatsApp, lehenego naiz iratirik komentatzen, gazteekin lan egiten dugunean, Facebook, ez de viejas, ganera esaten dute, ez de madres, eta pasadan astean gazte talde batekin komentatzen hasi dira gaztetxoenak, WhatsApp ere, que ya empieza a ser del equipo de Facebook. Osea, gazteenen artean, Instagram, eta momentu honetan, gehien bat. Talde hauetan, mutil guztiek onartzen zuten gitzienez konsola bat daukatela, hainbatek bat baino gehiago, hemen PSP, Wii, Nintendo Switch, horrelakoak, eta gehienak, komentatzen diegunean, wifi esparru horiek eta normalean horrelako tokietara joaten dira, gero eta sarriago daukaguz kontratua con datos ilimitados y demás, ezta? Baina askok ez dauzkate. Orduan oso harin amaitzen zaizkiela, igual mugikorrean dituzten datuak, orduan nos engantzamos al wifi. Askok onartzen dute egunean 2-3 de media eta gehiago ere, esan daiteke, erabiltzen dutela honelako jokoetan edo sare sozialetan eta ibiltzeko, eta askok komentatu digute joko hauek euren etxean, askotan eztabaidak edo sortu dituztela, afaltzeko ordua da, eta ni hemen dago partidan, eta no me fastidies, ezta? Eta gero honelako sare sozialak erabiltzen dituztela sarretan beraien euren lagun artean hitz egiteko.
taldeko mutil batek esaten zigun, berak normalean 5 euro erabiltzen zituela astean retan kirolapustuak egiteko, baina berak ez daukala inongo arazorik kontrolatzen duelako. Claro, non dago, la muga entre el control y el descontrol, hori ja, beste gauza bada. Adibidez, beste mutil batek komentatzen zuen, aurten berak ez eukala inongo arazorik, bakarrik jokatzen zituelako 20 euro astean. Aurreko urtean bai, 40 jokatzen zituelako, baina urte honetan kontrolatuta zeukan. Lehen esan dakoa, 18 urtetik berakoentzat debekatuta dago. Talde honetan, eta beste askotan, erakutsi dizkigute reta txartelak, eta printzipioz debekatuta daude beraientzat. Eta askotan aipatzen dutena da, pues todos lo hacen. Gure lagunak guztiak, gehiengoak, gauza hauetara jokatzen dute, eta normala da. Da gero, irakasleen aldetik, eta honekin jamaitzen dut, askotan, komentatu dizuet, sustantzi buruz 2002an onelako tailerrak egiten hasi ginela, eta urte askotan zehar, planteatzen ziguten ardura, izaten zen, kanabis kontsumoa, klasera sartu baino arinago porroak erretzen dituzte, atseden aldietan, baina gero eta gehiago komentatzen digute arduratuta daudela ikasle batzuk, igual lehenengo orduetan ez datoz klasera, edo etorri badatoz baina erdilo daude, beraiekin hitz egiten hasten dira, eta bagabaz, bideojokoekin, edo sare sozialetan, edo pokerrera jokatzen ari dira, goizeko 4 bostak arte, da, klaro, ez dute lo egiten, klasera etorri, ondo etorri alizateko. Da gero, familiekin onelako gaiak planteatzen dituztenean, edo deitzen dietenean askotan oztopoak, edo jakintasuna, beldurrak eta aurkitzen dituzte. Orduan, horrela, harin nahi nizuen azaldu, hortzadarretik egiten dugun lanaren zatitxo bat, eta, zerbait behar izan ezkero, hemen uzten dizuete gure kontaktua, da eskerrik asko, da, gero badakit horre galderak egiteko aukera egongo dala, iargik hitz egin da gero. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko esti, oso interesgarria izan da entzun dugun guztia. Orain ilargi zarate ekintza lobizetik igoko da, eta bere aurkezpena egingo digu. Eta gero, esan bezala, tartea izango dugu galderak botatzeko, bai? Eso decía que ahora va a subir Ilargi de Alubis y nos va a hacer su presentación. Y ahí ya después tendremos un rato para poder hacerles preguntas a las dos personas. Ahora. No se ve. ¿No podemos poner pantalla completa? Claro, por eso te había dicho antes. Pues no ponemos así, sí, ¿no? ¿Se ve bien? Vale. ¿Se ve bien? Vale. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Esti, por la introducción, porque al final también hay muchas cosas que yo puedo también
completar un poquito de lo que comentas. Al final, bueno, mi idea un poquito desde, así como trabaja mucho con la prevención, yo estoy más orientada al trabajo con personas problema, ¿no? Y mi objetivo hoy es poderos dar algunas pautas pequeñas que en momento de necesidad, en el momento en el que alguien desarrolle una adicción de vuestro entorno o vosotros mismos, podáis saber qué hay que hacer, ¿no? Y qué no hay que hacer, porque creo que hay cosas que sí es verdad que desde la buena intención, ¿no? En Ekincha vemos que no se actúa bien por desconocimiento, básicamente porque no se habla sobre este tema, y así como EGK plantea esta necesidad de poner este tema sobre la mesa porque es muy tabú el tema de las adicciones en general y sobre todo las adicciones conductuales, ¿no? Que es una en la que la ludopatía ahora se ha reconocido pues como una adicción que hasta hace poco se consideraba un descontrol de impulsos, ¿no? Y que estaba metido en un cajón desastre donde estaban cosas que no sabíamos dónde meter, ¿no? Entonces, ahora el hecho de que se haya reconocido la ludopatía como adicción pues nos da pie también a poder profundizar más, abrir más el campo y hablar sobre este tema que desde luego está teniendo muchísimas consecuencias. Primero de todo, bueno, pues remarcar que las adicciones comportamentales quizás tienen ese punto de que no hay una sustancia que genere una adicción, ¿no? O sea, yo cuando consumo cocaína, ¿no? Hay un producto que me está enganchando y que genera un síndrome de abstinencia y tal. Claro, en la conducta eso nos falta, ¿no? Y entonces sí es verdad que desde fuera parece más algo que hace la persona pues porque quiere hacerlo, ¿no? Y no tanto esa dependencia que pueda generar una sustancia química, ¿no? Entonces, en el caso de la adicción, es importante la adicción comportamental entender que la sustancia está aquí, que está en la cabeza, ¿no? Que el ser humano al final se mueve pensando lo que le va a hacer bien y lo que le va a hacer mal, ¿no? O sea, estoy segura de que muchas personas, ¿no? Que igual hayan probado algo y en un primer momento les haya sentado mal, ¿no? Es probable que no lo hayan vuelto a tocar, ¿no? O sea, imaginaros que como un plato de pulpo y me sienta fatal, ¿no? Y estoy evitando el pulpo durante 2 o 3 años, ¿no? Porque en realidad, ¿no? Me ha hecho generar un malestar en mí, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tienen las adicciones comportamentales? Que son conductas que podemos hacer todos, que no tienen que generar un problema de primeras, pero que si el día que lo hago me genera una buena sensación, es más probable que genere una adicción. Porque ya está la semillita de que esto está asociado como juego, me he sentido bien, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos que tener en cuenta que cualquier actividad que genere placer puede ser susceptible de ser adictiva, por el simple hecho de que el ser humano al final siempre estamos intentando estar mejor, ¿sí? Buscamos el equilibrio de cómo encontrarnos mejor, y si yo vengo de trabajar, por ejemplo, y vengo estresada y me voy a dar un baño y me encuentro bien, pues lo más probable que haga el próximo día que me vuelva estresada al trabajo será darme un baño, porque sé que funciona, ¿no? Entonces, pasa un poco con las adicciones también y con el juego en concreto, ¿no? Una persona que esté en un momento muy difícil de su vida, que se vaya a un salón de juego y se tire 4 horas sin pensar en el problema que tengo, engancha. A veces porque genera algo positivo, ¿no? Lo que llamamos en psicología el refuerzo positivo, que es hago una conducta y obtengo algo positivo, ¿no? Algo pasa bien, ¿no? O por quitar algo que sea negativo, que también es un refuerzo. O sea, si yo tengo un dolor de cabeza y hay algo que me lo quita, eso es un refuerzo negativo. Es decir, ¿no? Pues es probable que me sirva para otras ocasiones. Entonces, tanto quitar dolor como dar placer, ¿no? Pueden ser pues precursores de volver a repetir una conducta más veces, ¿no? Entonces, lo del refuerzo negativo, por ejemplo, se entiende mucho con, imaginaos que lleváis unos zapatos muy prietos, ¿no? Llegáis a casa y os quitáis los zapatos y decís, oh, qué bien, ¿no? Entonces, porque me están matando los zapatos, ¿no? Entonces, bueno, ver un poquito las adicciones comportamentales con este punto, ¿no? Tanto las compras compulsivas como los videojuegos, como incluso el juego en concreto, ¿no? O lo que ha comentado Esti, pues con el tema de las redes sociales o así, ¿no? Son beneficios que podemos tener con la adicción. Bueno, signos de alarma, que estoy segura que ya ha comentado un poquito Esti, pero bueno, a mí las que más me llaman la atención, sobre todo lo que vemos, hay una dificultad ahora con los jóvenes, porque hay muchas características que tienen que ver con la adolescencia, ¿no? O sea, por ejemplo, un adolescente que se encierra en su cuarto es algo
bastante habitual, o sea, de hecho es un poco evolutivo, ¿no? Es algo normal. Pero claro, entonces, otra cosa es que un adolescente deje de quedar con su cuadrilla, eso ya es más preocupante, ¿no? Porque a nivel de etapa le toca, ¿no?, estar con sus iguales, identificarse, sentirse parte de un grupo. Pero separarse de los aitas es, vamos, fijo, no es condición para la adolescencia, ¿no? Estar más irritable, pues sí, llevarle la contraria a tus padres en todo, pues también es cosa de los adolescentes, es lo suyo, ¿no? Entonces, realmente también tener ese punto, ¿no?, de saber diferenciar a veces en los jóvenes qué es evolutivo y qué es una adicción, pues a veces es importante, ¿no? Y es difícil de discernir. Pero bueno, por ejemplo, el aislamiento social de iguales puede ser un indicativo, ¿no?, de que algo no anda bien, ¿sí? Esconder una conducta, mentiras, ¿no?, o cosas que... La mentira también, por ejemplo, pues pasa mucho con los adolescentes, ¿no? Pero cosas que puedan tener, por ejemplo, que desaparezcan objetos de casa, ¿no? Eso, por ejemplo, ya empieza a ser preocupante, ¿no? O sea, pues de repente había aquí, pues es una joya y ya no está, ¿no? Ese tipo de cosas también nos pueden preocupar. Al final, jugar más para recuperar. Sí comentan mucho los chavales que cuando vienen aquí a Quincha, las idas y venidas, ¿no? Antes, cuando no había juego online, el bajar a la sala de apuestas, ¿no?, y bajar, subir de casa, ¿no? Y decían, pues no entiendo cómo es posible que esté tan nervioso, ¿no?, subiendo y bajando. Claro, ahora qué pasa, que con lo online es todo mucho más silencioso realmente. Coges el móvil y tienes ahí todo, ¿no? Es súper fácil. Y al final, pues bueno, estar en otro planeta, pero vamos, adolescencia total, ¿no? Porque estar en otro mundo, ¿no? Pero de alguna manera todo esto es posible que cueste, ¿no?, identificarlo. Entonces, bueno, los signos de alarma, ¿no?, sobre todo que los veamos también en nosotros. La tolerancia, ¿no? Yo lo comparo un poco con como cuando nos gusta mucho una canción y la machacamos hasta morir, ¿no? Y hasta que no la oigo 500 veces no me canso de ella, ¿no? Claro, ¿qué pasa con el juego? Que 1 euro me vale hasta que ya no me vale, ¿no? 1 euro de apuestas ya no es suficiente, ¿no? Y igual tengo que aumentar porque la emoción ya como que me he habituado, ¿no?, a la sensación y ya no me genera lo mismo. Entonces, ese tipo de conducta, por ejemplo, el aumentar de 1 euro a 20, ¿no?, porque ya no tiene tanta chispa, pues es necesitar más para tener la misma sensación, ¿sí? El síndrome de abstinencia, ¿no?, de tener un día fatal, ¿no? Todos nos ha pasado tener un día fatal y contestar fatal a los que vivimos en casa, ¿no? Pues el jugador está en constante frustración, ¿no? Y de cómo puede ser personas mucho más irritables, con más ganas de contestar mal, sin ganas de nada, ¿no? Entonces también el hecho de perder o ganar también influye mucho en el estado de ánimo, ¿no? Si una persona está metida en el juego y ha perdido un montón de dinero ese día, llegará a casa, pues eso, sin ganas de hablar, sin ganas de tener, vamos, contacto con nadie, y el aislamiento social será más marcado también, ¿no? Entonces, bueno, esto es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. A pesar de que no haya una sustancia química, el síndrome de abstinencia está, ¿sí? Cuando paro el juego, además hay un momento, lo hablaremos después, en el que está la persona en un momento tan crítico que dice, si sigo jugando es la única manera de salir de aquí, ¿no? Tengo una deuda horrible y la única manera de conseguir tanto dinero rápido es jugando, ¿no? Entonces se convierte al final, la solución se convierte en repetir el problema, ¿no? Entonces en este tipo de situaciones acabamos pues teniendo pues estas actitudes más agresivas y más a la defensiva, ¿no? Vale. La interferencia, muy importante la interferencia porque al final nos va a dar esa muga, esa línea entre lo que es adicción y lo que no. ¿En qué punto está interfiriendo en mi vida? Si está pasando límites que me están afectando en mi vida social, en mi vida de pareja. No estoy hablando con mi pareja por estar jugando. Al final, ¿no? Mis estudios están viendo afectados, estoy faltando a clase. En el trabajo, incluso tenemos muchos pacientes que vienen y han cogido dinero del trabajo, ¿no? Y lo que eso les ha supuesto, un despido o una situación súper difícil, ¿no? Porque claro, tampoco nadie quiere exponer una situación tan delicada delante del jefe, ¿no? En ese tipo de casos también es complicado de gestionar. Gente que al final trabaja con dinero, ¿no? Bueno, entonces
Bueno, la interferencia lo comparo un poco con el enamoramiento en los primeros momentos, ¿no? de relación, ¿no? Que todo es maravilloso, pero no me entero de nada. Estoy en una nube y todo lo demás no existe, ¿no? Entonces el juego se convierte en el amante en un primer momento, que muchas parejas cuando vienen a terapia con sus maridos, lo primero que dicen es, yo pensaba que tenía un amante. O sea, pensaba que estaba con otra, porque realmente no estaba, ¿no? Estaba en otro planeta, no me hace ni caso, ¿no? Entonces, cómo ese enganche genera que al final nos olvidemos de todo lo demás que es importante en nuestra vida, incluso que pasemos líneas que nosotros nunca pasaríamos, ¿no? Hay gente que dice, pues que odio la mentira, ¿no? ¿Y cómo he podido yo mentir sabiendo yo cómo soy con esto, ¿no? O gente que le ha robado dinero a su familia, es que nunca hubiera pasado este límite, ¿no? Pero el descontrol y la desesperación pues pueden hacer pasar líneas que uno nunca jamás pueda entender, ¿no? Entonces esto genera muchísima culpa también y la burbuja que genera el juego, porque al final la evasión, luego nos comentará Unai también cuando venga y hable sobre su experiencia, pero la evasión es un efecto añadido que tiene el juego en concreto, que genera realmente que todo lo demás desaparezca, ¿no? Y que genere como una especie de tranquilidad durante un momento. Bueno, estos son un poquito las cositas que igual tenemos que tener en cuenta de cara a evaluar si esto es una adicción o no es una adicción, ¿sí? De respecto al tratamiento, en Ekintza, una de las cosas que más se repiten es que las personas que vienen en tratamiento vienen de la oreja, ¿no? O con las maletas en la puerta, o alguna situación en la que el familiar está viendo la caída total que está teniendo la persona y de señalárselo, ¿no? Pues es la única persona que está consciente de la situación. Entonces la persona enferma está o a la defensiva o bien no ve el problema, ¿no? Entonces, como decía ¿no? Chavales que gastan 40 euros a la semana, ¿no? Y de repente, pues eso, decir que no tienen un problema o que no están en riesgo, ¿no? Claro, entonces tenemos que valorar muy bien, ay, se me han juntado aquí un poquito las letras, os leo un poquito, las fases un poco de cómo se encuentra la persona y en qué momento de la adicción se encuentra. Primero, no tengo problemas con el juego, me gusta jugar, de hecho es una de las cosas que decimos, ¿no? Cuando no podemos dejar algo, es me gusta, ¿no? Es como el que fuma y dice, me gusta fumar. No, no te gusta fumar, el problema es que, ¿qué supone dejar de fumar, ¿no? Igual eso no compensa, ¿no? Llega un momento en el que es más el daño que voy a recibir por tener que aguantarme las ganas, ¿no? Entonces, mi cabeza, por no estar en conflicto constante, dice, pues bueno, pues me gusta, ¿no? Y lo mantengo. Otra de las fases, quizás en algún momento me haya descontrolado, ¿no? Esa asunción un poquito de, bueno, igual en algún momento, ¿no? Ahí estamos en otro punto del tratamiento, ¿no? No hay que meter tanta caña con el tema de motivación al cambio, que también, ¿no? Y ese momento, el chico que veis ahí agachado, ¿no? El todo va mal, no puedo ya con esto, es lo que llaman el tocar fondo, ¿no? En Ekintza se llama así, es que no ha tocado fondo, ¿no? Todas las consecuencias que han generado que sea imposible dejar de mirar el problema que tengo. No puedo ni siquiera poderlo apartar, porque está constantemente ahí, todo me lo recuerda, ¿no? Que no puedo salir de aquí. Ahí, por ejemplo, es el mejor momento para hacer una terapia. Claro, pero ¿qué pasa? Que en Ekintza viene gente que tampoco lo ve, ¿no? O sea, viene con el familiar están desquiciados, ya no saben qué hacer, incluso a veces han tomado acción de intentar librarles de algunas consecuencias negativas que al final resulta contraproducente. Esta es una de las grandes normas que hay en Ekintza de no pagar las deudas de los adictos. Súper importante. Creo que es una de las pautas de las primeras que hay que establecer. ¿Por qué? Porque la consecuencia negativa es la que va a hacer cambiar a la persona. Una persona que fuma, por ejemplo, le hacen un TAC o le hacen una resonancia y le dicen hay una manchita, y, ¿no? Y te hace considerarlo. Pero si quitamos las consecuencias negativas que tiene el juego, que las económicas quizás son las más evidentes, la persona va a seguir enganchada al juego. ¿Por qué? Porque si hay algo malo que tengo encima, me lo han librado, me lo han quitado, ¿no? Pues ya está, ya no hay ningún problema. Entonces, claro, todo lo que genera de rechazo, de dejar el juego y todo eso,
pues, bueno, pues prefiero seguir así, prefiero seguir en el camino, ¿no? ¿Cómo puedo arreglarlo, no? Esta es la siguiente pregunta. Estoy fatal, pero ¿cómo puedo hacer? Eso ya sería otra... Hay gente que viene aquí así también a Quincha. Oye, yo ya tengo claro que tengo un problema, vengo con mi familia y quiero saber qué tengo que hacer. Pues, oye, pues mira, mucho más avanzado, ¿no? Que también es posible. Incluso hay algunos que llaman ellos por teléfono en vez de llamar al familiar. Lo más probable es que llame el familiar de primeras para informarse o para preguntar cómo lo puedo hacer, cómo puedo hablar con él, qué le puedo decir. Y la última parte que ya es meterse en tratamiento ya, en harina, e intentar. Siempre se les dice, ¿no?, que Edison cuando inventó la bombilla encontró, dijo él, 1000 maneras de no hacer una bombilla, ¿no? Entonces, en esto es igual, puedes encontrar 1000 maneras de no dejar de jugar, pero hay que seguir intentando y cambiando la fórmula lo más posible, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que vamos a tener en cuenta para la parte en la que el paciente no tiene ninguna conciencia de enfermedad es que el ser humano siempre prefiere el camino que ya conoce, aunque sea peor, que el camino nuevo y que genere mucho más esfuerzo adaptarse, ¿no? Al final, ¿no?, mejor lo conocido, lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, en adicciones y sabiendo uno cómo está de desbordado, sabiendo cómo está de mal, siempre va a preferir seguir en la adicción. Por eso es súper importante que no quitemos las consecuencias negativas de la persona, ¿sí? Porque eso es lo que le va a tirar hacia el camino de cambiar. Si no, esa persona se va a mantener el juego y se va a incluso a incrementar. Claro, la rabia de los familiares también incrementa en ese sentido, ¿no? Porque encima te libro, te pago, me endeudo yo, ¿no? Que ha habido familias que incluso se han endeudado. Y encima sigues en las mismas, ¿no? La rabia y el deterioro que se genera en la familia es tremendo. Bueno, entonces, teniendo esto en cuenta, también hay que tener en cuenta los mecanismos de defensa que tiene la persona. No sé si voy a cambiar igual al PDF ahora. Ya lo siento, por hacer el cambio, pero creo que se me mezclan las letras o algo. A ver. Sí. Sí. Vale, sí. Entonces, por una parte eso. También hay en esto de los caminos, ¿no? También me resulta muy representativo que la persona está en su propia adicción. Y todos los caminos son malos. Seguir en la adicción es malo, sabiendo que uno está ahí, y dejarlo también, porque supone decirle a mi familia lo que me pasa, con el riesgo de que me puedan dejar. Por ejemplo, las parejas hay mucho miedo, ¿no? Si te cuento que tengo un problema con el juego, me vayas a dejar. Eso es una de las mayores fantasías catastróficas del jugador. Fíjate, que pierda todo lo que tengo, ¿no? Entonces, prefiero empeñarme mucho en intentar arreglarlo por mi cuenta y cuando ya se arregle igual hasta lo puedo contar o tal, o me lo callo y aquí no ha existido nunca más esta situación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que impide a la persona contar? Pues la vergüenza, la culpa, ¿no? Esta triada de la vergüenza, la mentira y la culpa que genera, pues eso, el tener que protegerse a uno mismo de todo lo malo que cree que va a venir si exterioriza su adicción y se empieza a generar un cambio respecto a esto, ¿no? ¿Y de qué se tiene que proteger el adicto? Pues protegerse de las consecuencias, de la autoestima, de la imagen de uno mismo que tiene frente a los demás, de reconocer que se ha equivocado, los sentimientos de culpa, toda esa angustia, que al final es una angustia, ¿no? Se puede esconder debajo de la alfombra durante un tiempo, pero pasado un tiempo ya esto empieza a aflorar y ninguna de las opciones es buena, ¿no? Entonces, hay algunos que explican que se dejan pillar, que dejan de ocultar, que simplemente abren la veda, dejan ahí una carta pues de un banco que deben o así y bueno, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero ese afrontamiento es muy difícil de hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya veis que la palabra clave aquí es protegerse, ¿no? Los mecanismos de defensa que tenemos las personas nos protegen para no desequilibrarnos demasiado y irnos por, ¿no?, perder nuestra autoestima, derrumbarnos, ¿no? Porque al final lo que se genera cuando se viene a Quincha también es que la persona se derrumba, dice, fíjate qué mal lo he hecho, ¿no? O, fíjate, se me ha ido las manos, ¿cómo me ha podido pasar esto a mí, ¿no? Bueno, cuando no hay conciencia de enfermedad, entonces es muy importante que haya un punto de vista externo. Fijaros en la imagen. ¿Qué veis en la imagen?
Está blanco y negro. ¿Qué os parece que es? ¿Una señora? ¿Una señora mayor o joven? Joven. ¿Y si os digo que hay una vieja también? ¿La veis? Ahí tenéis la barbilla. La barbilla es el punto de abajo, la nariz grande, el pelo y un pañuelo. ¿Se ve? Es como la vieja del visillo, parece un poco. Sí. Claro, pero ese punto externo es súper importante. ¿Por qué? Porque ella dice que ve a la chica joven y no va a ver más, ¿no? Hasta que te dicen, no, pero mira, lo puedes ver de esta otra manera, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces se necesita también en un adicto, ¿no? Que estás viendo el problema durante años, ¿no? Hay gente que lo mantiene años, pero años, 20 años de adicción, ¿no? Entonces siempre ven la misma realidad. Entonces, que venga un familiar y te diga, oye, tal, o que alguien en una asociación te diga, oye, lo puedes ver de esta otra manera, ¿no? Pues genera un poco de cambio, un chip, ¿no? Entonces, bueno, es importante contar con un punto de vista externo cuando uno está muy metido en una adicción, ¿no? Bueno, uno de los trucos infalibles para intentar convencer a la persona que tiene una adicción es, sobre todo, poder poner cosas realistas encima de la mesa, cosas que se puedan ver y tocar, ¿no? O sea, la cuenta, fíjate, ¿no? Mira cómo has ido sacando cosas que son innegables, ¿no? Que no es opinión tuya ni mía de mucho o poco, es que, fíjate, te has gastado el sueldo, ¿no? Cosas que, o las deudas que se generen, ¿no? El adicto siempre va a pelearse un poquito con eso, con no querer ver, porque supone pues asumir todo esto, ¿no? Y viene grande a veces. Entonces, bueno, es una de las cosas que con respeto y siempre sin juzgar o reprochar, en la medida de lo posible, que el daño de los familiares está ahí y también hay que recogerlo, ¿no? Pero ya hay mucha culpa y yo creo que llueve sobre mojado en una persona que tiene un problema de juego. Entonces sí que es importante pues tener cuidadito con eso para no generar pues estar a la defensiva, porque al final genera el efecto contrario, como el señor este que veis aquí, ¿no? Pongo un muro y a mí que me digan que me entra por aquí y me sale por aquí. Prefiero sentirme entendido, o darle las normas de decir no te voy a pagar nada más, yo te voy a ayudar, cuando tú quieras una ayuda terapéutica la vas a tener ahí, pero yo no te voy a financiar, ni te voy a pagar las deudas, ni te voy a, ¿no? Bueno, y bueno, la interferencia, ¿no? Que saber en qué puntos está influyendo las relaciones sociales, en la pareja, en la familia. Preguntarnos también, pues juego más tiempo que antes, gasto más dinero que antes, tengo deudas, he cambiado mi estilo de vida, miento a la gente, me avergüenzo de las cosas que he hecho para jugar, he perdido relaciones. Siempre hay momentos de lucidez durante la enfermedad también, de decir, joder, ¿sabes? Igual esto se me está yendo las manos, ¿no? Y claro, llega un momento en el que en esto voragine de tensión y de aguantar las mentiras, que es muy difícil mentir, la verdad, hay que tener mucha memoria. Uno dice una mentira y mañana tiene que encajarla con la siguiente y no es fácil, también genera muchísima tensión. Entonces empiezan el insomnio, la ansiedad, síntomas psicosomáticos. Hay mucha gente que empieza con dolores de cabeza, dolores de tripa, preocupación, pensamientos, pues al final genera una bola, ¿no? Es como una olla a explotar, ¿no? Y bueno, aquí que os quería dar también que hay un momento en el que la persona siente que ya todo está perdido. Entonces, de perdidos al río, ¿no? Si abrimos la veda, la abrimos de verdad. Aquí os pongo un ejemplo de una petición de un microcrédito. Ahora están muy arriba, la verdad. El tema de los microcréditos y a veces van un poco seguidos incluso de los anuncios de apuestas, que digo yo, madre mía, menudo enganche, ¿no? O sea, primero te doy la apuesta y luego te digo, encima puedes pedir dinero si te falta, ¿no? Ese trocito no lo veis, pero es un... para solicitar un micropréstamo me metí en una de las páginas y pone, usted deberá pagar una penalización por mora, es decir, por los pagos atrasados, de 1,10% diario, con un máximo de 200 del dinero principal. O sea, imaginaros, aquí hice un ejemplo, pero si yo pido un crédito de 300 euros en 30 días, por cada día de retraso el pago serían de 3,3 euros. ¿Sí? Pasados 90 días serían 297 más los 300 que pedí. O sea, tendría que pagar 597 euros. Claro,
todos en 90 días, ¿no? O sea, imaginaros la bola que puede generar, porque una persona que encima está enganchada al juego no va a parar aquí, ¿no? Entonces, claro, esto se hace un cúmulo tremendo, estos intereses son abusivos y obviamente se denuncian, ¿m? Pero la situación de agobio que puede generar una persona, esto es increíble, ¿no? Entonces, ¿cómo puede salir el paciente de aquí? Sobre todo, es súper importante. Si no puedes enfrentar la realidad, pues escríbela, aunque sea, ¿no? O sea, a veces les recomendamos en Ekincha que escriban una carta, ¿no? Si no les puedes decir a tus familiares, escribe una carta y la dejas ahí y, oye, que salga el sol por donde quiera, ¿no? O sea, que en cierta manera hay veces que nos cuesta muchísimo hacerlo en directo, pues hazlo de cualquier manera, pero sal de ahí, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer en tratamiento, poner los controles, contenciones, siempre. O sea, no sé si os acordáis, en el programa del hormiguero salían unos niños que a veces les hacían unos experimentos, les hacían como de comprobar el autocontrol de los niños. Les dejaban unas cuantas gominolas encima de un plato, ¿no? Y les decían, si no tocas nada, si no te comes nada, en 1 hora o media hora te doy el doble, ¿no? Y entonces se veían a los niños ahí como con la gominola delante, se iba, ¿no? El experimentador, y ahí estaba como él metiendo el dedillo así, chupando un poco así, ¿no? Claro, el autocontrol, si está la golosina delante, es muy difícil contenerse. Entonces, en Ekincha lo primero que se remarca es no, o sea, fuera todo estímulo que pueda tener que ver con el dinero y con el juego, ¿no? Entonces, la evitación es la primera de las pautas. A veces se contiene también con tickets, con dinero controladito, ¿no? Y bueno, pues pueden ser maneras de empezar a generar una posibilidad de no jugar, ¿sí? Porque no hay acceso. Y luego ya se van generando recursos propios de la persona, ¿no? Vale, ¿qué puedo hacer? Importante esto porque son los recursos que al final usamos. Pues primero buscar ayuda de psicólogos, asociaciones especializadas en juego. En este caso en Vizcaya está Ekincha, en Vitoria hay otra Asajer, en Guipúzcoa hay otra en Rentería. O sea, aquí en País Vasco hay en todas las comunidades. Luego hay un teléfono que os pondré al final, que es gratuito y es para ver, pues si estáis en otra comunidad, hay un teléfono gratuito de la Federación Española que informa de cuáles son las asociaciones disponibles. La autoprohibición de gobierno vasco, que al final con la regulación también de los bingos, casinos y juego online, pues te prohíbe entrada en bingos, casinos y juego online. Juego online es estatal, ¿sí? Entonces está bien hacerla porque, bueno, es una primera contención. También os digo que los salones de juego no tienen una regulación, o sea, no te puedes autoprohibir en un salón de juego. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un hándicap importante porque no podemos limitarlo todo. Ahí tendríamos que trabajar mucho más las contenciones físicas de dinero o todo lo que tenga que ver con el trabajo personal de la persona, que a la larga es lo que queremos, que la propia persona se vaya regulando sí sola, que las contenciones son temporales, ¿sí? Y luego AIMIP, nos pareció súper interesante, lo encontramos hace 2 o 3 años, es una asociación de micropréstamos, la Asociación Española de Micropréstamos, que permite la autoprohibición también en caso de que haya peligro de que una persona llegue a tener muchísimo daño, ¿no? Entonces también hay una posibilidad de mandar. Y bueno, limitar el acceso al dinero al final. Bueno, lo que comentaba, ¿no? La familia, ¿qué no hacer? No librar a la persona de todas las consecuencias. Me refiero a dinero, me refiero a ha perdido el trabajo, le voy a buscar otro. O sea, intentar de la manera lo posible no acomodar a la persona en su adicción porque no le va a permitir salir. ¿Sí? Bueno, luego la contención al final es un principio, ¿no? Luego habrá que trabajar también factores psicológicos que vienen un poco asociados a este tipo de juego. También es verdad que cada persona es un mundo y por eso la intervención tiene que ser personalizada. Cada persona trae una mochila, trae una vivencia y es súper importante poderlo amoldar en lo posible, ¿sí? Entonces, en esa parte pues ya se tendría que profundizar, ¿no? Al final el síntoma, lo que se ve es el juego, pero todo lo que lo sostiene pues está ahí y hay que trabajarlo para que haya un cambio a la larga duradero. No sé cómo voy. Como muy mal, ¿no? Vale, simplemente, aparte de lo que pasa a las personas, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos cada uno de protegernos y de preservarnos en el juego y en las adicciones en general, tenemos
como ha comentado ya Esti también, pues muchas trampas de parte del marketing, ¿no? Que saben muy bien dónde dar, ¿no? Y que al final las publicidades están muy dirigidas a una población concreta. Si os fijáis, Yo Bingo está dirigido a señoras mayores, que al final es otro perfil, el de la mujer, desde luego, de jóvenes no es. Por lo menos el que nosotras recibimos es mujeres de más de 45 años en una situación de soledad y tal, pero fijaros que ya, no, la del Sálvame, ¿le? Ponemos a los personajes del Sálvame. En jóvenes ponemos todo lo que sea adrenalina, todo puro acción, tal, todo dirigido a jóvenes, ¿no? Entonces, ya se sabe muy bien, saben muy bien las trampitas que tienen, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta que jugamos con más descontrol y menos cuidado con dinero regalado, entonces todo lo... 200 euros que te doy de primera, súper bien, tienen condiciones, no las puedes sacar, o sea, te los tienes que gastar y ya generan el enganche, ¿no? Cuanto menos tiempo se pasa entre la apuesta y el resultado, mayor es el enganche, también. Incluyen también datos de estadística para que parezca un juego más lógico que de azar, ¿sí? Que listo soy que fíjate, ¿no? Con todas las estadísticas me he hecho yo una idea aquí que voy a ser, vamos, millonario, ¿no? Y para dar más control al jugador le permiten diseñar las apuestas. Cuanto más personalizadas, uno siente que tiene mucho más control, ¿no? Bueno, pues al final estas son un poquito, ¿no?, todas las creencias erróneas que se fomentan en el juego y que nos pueden generar, pues, caer en ciertas trampas del desarrollo de la enfermedad. Bueno, ya he comentado las precauciones. Aquí tenéis eso, los números de teléfono que me parecen importantes, sí. Quinchalubi tiene el número de teléfono, el mail, cualquier duda, pregunta, al final estamos siempre a las tardes, de lunes a viernes. La FEJAR tiene el número gratuito, que para información y para orientarte en un momento determinado. También tienen incluso terapias online para gente que no se pueda mover, diseñadas desde la FEJAR. Pues por una persona que tenga una inmovilidad o que viva en un pueblo perdido de que no tal, pues también existe esa posibilidad. Y bueno, yo me dedico también a la práctica privada, pues uno contacto, ¿sí? Pues muchas gracias por vuestra atención y bueno, espero que os haya sido útil. Vale, bueno, eskerrik asko bioi, eta orain tartea izango dugu galderak egiteko. Ahora hay un ratito para, antes de que le demos paso a Unai, para hacer preguntas. No sé si en el público hay alguien que tiene alguna duda o que queréis... Allí. Vale. Bai, a ber, ni galdea batez da ez tintzat, batez oingo egoragatik guztiok, igual gertatu zait jatzu noiz bait, ikastolaren batetara jutea olako apostuen da arazoen batekin, da gero ateratzen zala ikastolatik, da bai ikastolak, bai kirolkartak daulak, oin gaur egun daukate guztiok, diru ateratzeko batez bai daukate loterian kontua, eta zuk uste oso azkenean loteria dau oso onartuta gizartean, zuk uste oso hori eragina izan daiteke, azkenean nerabeak ez diatentelak, eta bakite hori bai joku forma bat dala. Orduan, zuk uste oso hori bai eragina izan dezakela gero adikzio bat izaterakoan? Hombre, askotan bai, eta orain datorren astean daukagula Gabonetako loteria, zenbat elkarte, kirol talde eta aprobetxatzen dute, ez dakit, gure, imaginatu, saskibaloi talde bat gara, pelota berriak erosteko, kanastak ez da loteria saltzen dugu, eta askotan gure ekipoetako umeei ematen diegu loteria saltzeko familian, eta askotan ez gara konturatzen horrek pertsona batzuengan zein nolako eragin eduki dezaken. Eta niri gertatu zait kasuren batetan, aita jokoarekin arazoak izan, eta bapatean lanean egon egoera horri aurre egiteko, eta bapatean heltzen zaio alaba eskolatik Gabonetarako loteria saldu behar dugula esanez. Gero bai da egia, lehen komentatzen egon garena, askotan jokoien erakargarritasuna ez da haina handia. Zergaitik itxaron behar dugulako, sosketa egunen arte,
baina ja konturatu barik dinamika horretan sartzen hasten gara. Eta dirua lortzeko modu bat da, zelako motivazioa, zelako ilusioa, datorren aste artean, pertsona bat baino gehiago, goizeko 8 ukingo dau irratia martxan, edo telebista martxan, ikusteko agertzen diran zenbakiak, orduan, karo, gauza horiekin kontu handia aukin behar dugu gure lehen helburua beste bat izan arren. Izan daitekela, hori futbol talderako edo kirol talderako dirua lortzeko ikasbidairako, eta gero hori adin txikikoak erabiltzen ari gara boleta horiek saltzeko, eta normaltzat jotzen dugu horrelako jarrerak eta. Gehiagorik? Bale, txateran badaude galderak, orduan. Bai, bueno, etxetik ere edo lanetik badauz pertsona batzuk topaketa jarraitzen, eta hemen, bueno, streaming bidez jarraitzen daudenen artean galdera batzuk bota dira. Bueno, nik eskatuko dizuet biei erantzuteko nahi duzuen moduan. Lehenengo galdera da, nolakoa uste duzuen dela hedabideen papela, eta zentzu horretan zer dagoen hobetzeko edo zer gehiago egin dezakegun hori prebenitzeko. Hedabideen papela, komunikabideen papela. Bueno, a ver, con lo que tiene que ver con canales de comunicación, pues obviamente la publicidad no favorece. Tampoco a día de hoy sí que se están dando pasitos con respecto a las medidas que se pueden usar, pues para no fomentar, por lo menos, ¿no? O en espacios donde el tiempo libre es lo primero o lo que se tiene que remarcar, pues que las apuestas no se coman todo el espacio de protagonismo, ¿no? O sea, por un partido de fútbol no puede ser que las apuestas sean el centro, ¿no? O sea, entonces, en ese tipo de casos, por lo menos, en los que vamos a saber que hay gente vulnerable, como menores de edad o así, que van, pues que tienen gusto por el deporte, pues, por ejemplo, quitarlo de ese espacio me parece fundamental. El juego no va a desaparecer, está claro, ¿no? Y problemas va a seguir habiendo, pero creo que es aumentarlo, ¿no? Y también el tipo de juegos que sean tan agresivos como las apuestas deportivas me parece fundamental, porque las apuestas en directo son una lacra, o sea, hacen demasiado daño y, sin embargo, por ejemplo, como habéis nombrado la lotería pasa mucho tiempo, desde que tú la compras hasta que llega el premio. Entonces, disminuye un pelín el tema de adicción o la susceptibilidad de desarrollo de adicción, pero sin embargo hay ciertos juegos que yo creo que deberían de limitarse. Bai, irati, eske zaitut ikusten. Hedabidei buruz hitz egiten, niri bai gustatuko litzaidake komentatzea lehen, lege berria planteatu dudanean, printzipioz, hemendik aurrera, mota horietako publizidadea bakarrik egin ahal izango da goizaldeko ordu batetatik 5 arte. Nik pasadan asteburuan, larun batean, iluntzian, 8 bederatziretan, justo kirol ekintza bat ikusten egon nintzen telebistan, eta atsedenaldian pasada bat izan zen. Ze, iragarki guztiak, ziran gehien bat, hori, kirolapustuekin, edo kirolapustuen etxeak eta printzipioz lege hauia martxan dago. Da publizidadearen erregulazioa martxan egon beharko litzateke. Baina gero ikusten dugu, bai esan behar da ere, adibidez, EITB-ek iazko abenduan erabaki zuela beraien komunikabideetan, bai irratian, telebistan eta gai honekin lotutako iragarkiak eta kenduko zituztela. Eta horrela egin da, ia beste batzuk ere ikasten duten. También comentar, me ha venido justo ahora, no sé si habéis visto la película del jugador, que es de Mark Wahlberg, es mítica así como de Hollywood, muy hollywoodiense, ¿no? Pero la mayoría de las películas que se publican generan como una fantasía del juego, ¿no? En esa película en concreto, no la he visto, pero un paciente me vino súper indignado diciendo, la he visto, y el tío se mete en un rollo increíble de juego con muchas deudas y tal, y en el último momento gana todo y se arregla todo, ¿no? Entonces, esa fantasía de lo que es tener un problema de juego, pero a medias, ¿no? O sea, que en cierta manera también es verdad que en eso pues las películas también influyen, ¿no? O sea, fíjate, pues mira, se lo ha conseguido, ¿no? O sea, que lógicamente decimos, no puede ser,
pero a nivel emocional está calando, ¿no? Existe esa posibilidad, metemos esa posible fantasía. Bai, beste galdera bat daukagu, bebai bientzat. Koronavirusaren ondorioz bizitako itzialdiak, orain astialdia mugatzeak ere eragina izan duela uste duzue gazteetan erabeek duten loturan sustantziari gabeko adikzioetan. Decía que, bueno, había otra pregunta también para las dos. ¿Creéis que el encierro que hemos vivido a raíz del coronavirus y la limitación del ocio que tenemos ahora ha influido en que las personas, bueno, tengan más relación con las adicciones sin sustancia? Bai, guztiz. Gu ganera alde batetik trabajo de campo egiten dugunean eta gauzak behatzen ditugunean, baina gero ikastetxeetan eta hori ere batzen ari gara. Lehen aipatu dut, hasieran kirola bertan bera geratu zanean, kirola pustuak bai egin zutela bera, baina beste aukera batzuk daude. Eta bapatean egun batetik bestera, 24 ordu etxean egon behar naiz. Askotan ez daukat zer egin, aspertuta nago, orduan ingurua primeran etorri da askorentzat, ohitura horiek areagotzeko eta askotan, tamalez, arazo hori handiago bihurtzeko. Eta ohitu gara, ez dakit zenbat ordu jokatzen egotera, orain berriro behazten gara lanean, hasten gara klasera, eta nola bideratzen dugu gaur eguneko egoera berri honetara, ez da, orduan, bai. Bueno, nosotros desde Quintza a nivel de tratamiento, bueno, con todo el coronavirus tuvimos que cambiar un poco la forma de atender, montamos una especie de estructura para poder recibir a la gente que necesitara, sobre todo en una situación de emergencia tal como fue, estaba siendo complicado y no queríamos tampoco dejar a la gente sin atención. Entonces se hizo mucho por teléfono, se hizo mucho apoyo telefónico y también aceptábamos casos nuevos, personas que necesitaran ayuda. Y curiosamente no vimos tanta gente, ¿no? Nos esperábamos que iba a ser aquello, pues eso, como el call center de, no digo, madre mía, con la que se está liando, va a ser esto un horror. No fue. Sí es verdad que ahora sí viene gente y yo creo que al final también lo pensé y dije, igual dentro de 4 meses empezamos a ver los efectos, porque al final una adicción no se materializa de la noche a la mañana, ¿no? O sea, quiero decir, todo ese proceso de engaño, de mentira, de encubrimiento lleva un tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que igual la gente que se nos ha acudido después ha sido gente que ya estaba enganchada y que con el confinamiento ha visto empeorar todo mucho más. Pero no tanto personas que por el confinamiento se hayan enganchado al juego, que igual las hay. Igual dentro de un año empezamos a recibir gente en Equintza y cuando hacemos la entrevista clínica nos dicen, pues todo empezó en el confinamiento. Pues seguramente porque al final, pues eso, cómo nos liberamos, cómo nos distraemos un poquito más, si no podemos salir a la calle, hay gente que no lleva bien estar en casa tampoco, o sea, quiero decir, gente muy hiperactiva que necesita descargar deporte, tal, ¿no? Entonces, de momento a mí me da la sensación de que no hemos recogido todo lo que toca. Bueno, eskerrik asko bioi, badakit galderaren bat gehiago dagoela hortik, baina denboraz justu gabil, orduan eskatuko dizuet mesedez publikora pasatzea, eta orain Unai Garma egongo da gurekin. Eta, bueno, berak kontaktuko digu bere esperientzia personaletik, bere testigantza. Él nos va a contar un poco su testimonio más personal. Bai, hor bertan egon. Hor mikroa piztu behar dut. Vale. Bueno, se me escucha, ¿no? Vale, pues bueno, yo soy Unai Garma, tengo 23 años y soy ludópata rehabilitado. Y bueno, pues me comentaron la idea de venir aquí pues para contar un poco mi testimonio y todo y nada, y yo pues encantado de poder ayudar, de poder concienciar a la gente. Alguna día también lo he hecho y bueno, y la verdad que es algo que me gusta hablar del tema y nada, y siempre que sea para ayudar, pues encantado.
Y bueno, pues nada, yo empecé pues lo típico, ¿no? Con 16, 17 años, ya siendo menor de edad, pues con los amigos, ¿no? Los de clase y los del fútbol, porque yo juego a fútbol, pues nada, de comentar, pues echar nuestras apuestas de fin de semana, pues venga, pues vamos a apostar para este partido del Atleti o lo que sea. Y nada, pues al principio es verdad pues que no le ves como algo que te gusta, digamos, yo siempre lo he dicho, a mí me ponía, ¿no? O sea, es algo que me gustaba y bueno, y le daba a los partidos como algo más de vidilla muchas veces. Y al principio pues no ves el peligro que hay, porque al final nunca nos han concienciado sobre ello, en las ikastolas, escolas y así, pues no hay charlas de concienciación sobre el juego ni nada, y entonces pues bueno, pues no tenía conciencia de todo del problema que podía haber detrás, ¿no? Y bueno, pues al principio pues empezaba eso, ya digo, ir con los amigos y así, pero claro, ¿cuál es el problema? Que ya pues cumplí los 18 años, ya no me tenía que buscar las trabas para entrar a los salones de juego, aunque realmente tampoco había mucha dificultad para entrar, porque tampoco es que te pidan ni DNIs ni nada, y luego también en los diferentes bares pues hay también máquinas de reta, de Kirolbet o lo que sea, y entonces pues puedes echar tu apuesta fácilmente. Pero es verdad que cuando tienes 18 años pues ya que tienes como un poco más de libertad y ves como más facilidad pues para apostar. Y bueno, pues nada, yo empecé, en vez de apostar por los fines de semana, pues ya empiezas a apostar pues más semanalmente, pues todos los días, lunes, martes, daba igual cuándo, porque al final deporte siempre hay todos los días, ya sea fútbol, tenis o baloncesto. Y nada, y pues eso, con más o menos 19 años, pues ya iba más por mi cuenta, empiezas a malgastar tu tiempo libre yendo a apostar. Y muchas anécdotas, pues por ejemplo, de muchas veces de haber quedado con la cuadrilla mismo, quedar a la tarde y en vez de ir con la cuadrilla, pues yo me iba a jugar toda la tarde y al final pues dejaba, digamos, tirados a mis amigos, ¿no? Otras veces también pues tener alguna cena de clase y yo en el camino, pues imagínate, en Bilbao, pues de un lado a otro, pues hay tropecientos salones de juego o casas de apuestas y nada, y yo pues mi dinero que me daba mi ama o mi aita para la cena, pues yo en el camino lo gastaba y lo que en una cena pues puede estar 2 horas gastándote ese dinero, pues yo en 10 minutos o en 5 minutos pues ya lo había fulminado, ¿no? Y nada, pues realmente tú ves la situación y es verdad que te das cuenta, ¿no? O sea, te vas dando cuenta de que te estás metiendo en algo que es peligroso, porque yo mismamente, pues muchas veces, y muchos pacientes también que vienen a la asociación, pues siempre dices, ¿no? La última vez que voy a apostar, no voy a volver a jugar, pero y te lamentas, cuando pierdes el dinero, pues te lamentas, pues lloras o te frustras contigo mismo. Y pues eso te va creando pues ese nerviosismo, ¿no? A las noches pues no duermes, te tiras toda la noche en vela pues pensando pues de todas las deudas que puedes tener y todo, ¿no? Entonces pues te crea ese nerviosismo y esa intranquilidad que tienes, ¿no? Pues por todo lo que acarreas. Y eso, pues yo también al final yo, gracias a Dios, tampoco tenía acceso a mucho dinero, porque yo al final era estudiante y no tenía trabajo ni nada, entonces no tenía ese dinero del trabajo para gastar en las apuestas, ¿no? Pero es verdad que yo pues el dinero que tenía, que había metido mis aitas en la tarjeta o lo que sea, yo lo fulminé entero. Luego también robaba dinero en casa, que nosotros por ejemplo teníamos una hucha que utilizamos para ir todos los veranos de vacaciones, entonces pues mis aitas solían meter y nosotros a veces también, yo tengo una hermana pequeña, solíamos meter pues nuestro dinero, lo que nos sobraba igual del fin de semana, pues para irlos luego en verano de vacaciones, y yo iba cogiendo ese dinero de la hucha pues para echar mis apuestas y todo. Y luego pues también robaba de la cartera a mi ama, a mi aita, incluso a una hucha particular que tenía mi hermana, pues se le cogía dinero. Y luego también pues claro, al final tú te vas dando cuenta, ¿no? que todo ese dinero lo tienes que devolver de alguna manera, ¿no? Entonces muchas veces cuando tienes deudas y cuando estás en el problema, lo único que quieres es recuperar el dinero. ¿Y cómo piensas? Pues dices, ¿cómo puedo recuperar el dinero? Claro, que si lo cuento todo, la que me cae en casa es la de San Tintín. ¿Y qué hago yo ahora? Entonces, pues bueno, yo lo que seguía haciendo era apostar y digo, me autoengañaba, decía,
bueno, seguro que si apuesto esto y lo recupero, pues bueno, voy metiendo otra vez dinero en la hucha o no sé qué y no sé nada. Pero es que al final es mentira tras mentira, estás mintiendo todo el rato, no solo a tu familia, sino ya digo a mis amigos, pues que, ay, pues me ha surgido justo que tengo que ir a donde mi mamá, o en la cena, pues iba y, no, es que he metido el dinero en la Baric y me ha tragado el dinero en la máquina, es que no sé qué. Al final era mentira tras mentira. Y nada, y al final, pues bueno, yo no fui capaz de pedir ayuda porque es verdad que es muy difícil, es como comentaba antes, pues al final intentas taparlo como puedes y al final pues hasta que me pillan, ¿no? Un día de estos pues no sé si yo llegué tarde a casa pues y no supe cómo mentir ya, me pillaron de una manera, mi ama siempre ha sido muy lista en ese sentido, porque ya anteriormente ya como que me faltaba dinero en la tarjeta y sí es verdad que empecé yo a ir fuimos por aparte de ninguna asociación ni nada a una psicóloga, pero es verdad que bueno que yo fui pero tampoco era muy consciente del problema y pasaba un poco del tema, ¿no? Entonces yo iba, pero bueno, seguía apostando y no pasaba nada, vamos, yo en casa tampoco me decían nada y al final pues en ese momento no me pillaron, ¿no? Pero es verdad que pues al final cuando un día pues no sé qué llegué tarde, no supe explicarlo bien y me dijo, no, si ibas a no sé qué, tal y cual, no sé qué hizo mi ama, fue a la hucha y abrieron la hucha y no había casi dinero, ¿no? Entonces pues bueno, ya mi ama pues eso, empezó a buscar pues sitios, ahora estuvo hablando con gente y ya encontramos la asociación Ekincha Lubis, y luego también por aparte fuimos a otra psicóloga particular que era especialista en temas de juegos y así, de azar, y nada, y ya empecé pues un poco a lo que viene siendo la terapia y todo eso. Es verdad que cuando el primer día que entré a Ekincha Lubis yo entré al sitio y yo pensaba que eso no era para mí, porque yo vi de todo allí, o sea, yo vi gente, pues para mí iban mal vestidas, iban dejadas, era un ambiente muy hostil, ¿no? Yo lo decía y parecía eso un gueto, yo siempre lo he dicho, o sea, yo el primer día que entré, digo, yo les dije a mis aitas, yo aquí no vuelvo. Encima me acuerdo que iba a empezar terapia grupal un día y no sé qué hubo, pues no sé, no hubo entendimiento, justo la trabajadora social se puso mala ese día casualidad, que era con la que yo solía estar para hacer la acogida y eso, y meterme a un grupo, justo ese día faltó la trabajadora social, los voluntarios que estaban en el grupo de terapia no os tenían tampoco muy claro, y claro, yo el primer día, pues de la que entré me volví a salir porque no sabían que iba a ir, ¿no? Entonces yo todo enfadado dije, es que no vuelvo, es que no sé qué. Gracias a Dios, yo siempre digo que mis aitas pues siempre han estado ahí apoyándome y convenciéndome y diciéndome que sí, Unai, venga, va, prueba solo un día y luego ya verás. Y entonces, pues nada, el siguiente día que fui coincidió con que fue mi cumpleaños, cumplía justo 20 años, y fue el día que yo hice clic en la cabeza. Yo noté que ese día fue como un cambio para mí, porque claro, yo entré al primer día a terapia grupal y entré con gente, pues eso, más mayor, había también algún joven, pero claro, yo veía las situaciones y pues gente divorciada, que no veía a sus hijos, gente que igual tenía dificultades para vivir en una casa, vivía como podía, y yo realmente me di cuenta que no quería eso para mi vida, ¿no? Y ese choque, y luego también al final que coincidiese con mi cumple fue algo como muy oportuno, porque al final yo me di cuenta que yo mismo, por ejemplo, había apartado de mi vida pues muchas veces a mis amigos, a mis familiares, pues en vez de ir, pues yo que sé, vamos a donde mamá, pues yo pasaba, yo iba a jugar, y muchos amigos al final, pues que al final que te felicitan el cumpleaños y te dicen pues cosas bonitas. Entonces, pues bueno, yo también ahí me di cuenta de todo lo que había apartado, digamos, en ese año y medio, 2 años de mi vida, y realmente pues te das cuenta de que quieres otra cosa en la vida. Pues ya te digo, se me juntó todo, es como digo, se me alinearon los astros y fue como me sirvió pues para darme cuenta de todo. Y luego pues eso, al final es lo que han comentado también, el tema de es importante pues cada uno que sea consecuente con lo que ha hecho, ¿no? El tema de devolver tú el dinero, o sea, ser responsable de lo que has hecho. Yo, por ejemplo, eso, debía dinero a mi familia y luego también debía dinero a un amigo que bueno, que al final yo no lo conté a mis aitas de primeras, eso me ayudaron, la trabajadora social me ayudó también para contarlo pues con ella, porque me sentía más arropado, porque claro, era como otro choque para mis aitas, ¿no? O sea, aparte de verles dinero a ellos, pues también debía a un amigo, y la verdad que ese amigo siempre se portó muy bien conmigo, porque en ningún momento me dijo
devuélveme ya el dinero. Me entendió perfectamente porque yo le conté el problema que tenía. Fue la única persona así que de mi entorno, o sea, aparte de mis familiares, pues fue la única persona que lo sabía. Y él en todo momento pues me apoyó, me dijo no tengas prisa, pues devuélveme cuando puedas, porque al final yo no trabajaba, ¿no? Entonces yo pues empecé a entrenar chavalitos también y así. Y entonces pues él me apoyó en todo momento, me preguntaba semanalmente pues todo qué tal iba. Y entonces eso también fue como, a mí me alivió, ¿no? El tema de, yo muchas veces también me acordaba que muchas veces si quedaba él, yo intentaba no quedar, porque claro, yo le debía dinero, entonces era como un poco vergonzoso para mí, ¿no? El tener que enfrentarme a él, ¿no? Y la verdad que ese apoyo pues también fue importante, que muchas veces parece que no, pero toda pequeña ayuda se agradece. Y nada, y bueno, y al final pues yo hice la terapia de grupo y la verdad que me fue muy bien. Aparte de salir, digamos, del problema y de ser consciente al final de que es una adicción, de que es una enfermedad, que esto es para toda la vida, o sea, no es algo que se cure y ya está, es algo que está toda la vida y simplemente pues hay que aprender a convivir con ello, a controlar tus impulsos y bueno, y a ser consciente de que al final los salones de juego y eso van a estar en la calle, o sea, eso no se va a quitar y yo tampoco no estoy a favor tampoco de que se quite del todo, ¿no? Y simplemente pues que haya una regulación y todo. Y ya te digo, yo, bueno, pues gracias a Dios, con la ayuda de pues, las psicólogas, la terapia grupal, los voluntarios que había que me ayudaron mucho, pues bueno, pues yo conseguí salir de esto y nada, y después de esto, pues yo propuse también, yo comenté a la asociación que yo me gustaba el tema de quedarme de voluntario por todo lo que me habían dado a mí, porque yo no solo salí del problema, sino a mí me sirvió también para crecer como persona. Maduré mucho como persona, así a mí me ayudó un montón, o sea, yo he aprendido mucho de cada compañero y de cada voluntario. Y nada, y ya te digo, yo propuse que podía seguir, encima yo creo que una persona joven pues no había, digamos, en la asociación y no existía como ese referente que pueden tener igual los jóvenes pues para poder salir de este problema, porque es verdad que a veces si te lo cuenta una persona mayor es como que tú, bueno, que no lo ves tan cerca, ¿no? Y es verdad que si te lo cuenta una persona más joven, igual dices, ostras, pues igual no es tan solo, ¿no? Mítica charla igual que vas a un colegio y si te lo cuenta uno de 60 años, pues dices, bueno, pues que está bien, pero bueno, está todavía lejos, no me pilla de cerca, ¿no? Pero bueno, si ven a alguien joven de 23 años, ya dicen, pues ojito, porque esto puede ser algo que también nos puede afectar a nosotros. Y nada, y poco más, o sea, ahora estoy de voluntario, siempre he estado dispuesto pues a ayudar en cualquier cosa y nada, y ahora pues eso, ahora como podemos por el tema COVID y todo, ahora estoy en grupos también de acogidas, que hemos hecho un grupo así joven pues para al final pues para ayudarles lo máximo posible, al final conmigo yo creo que es más apropiado y nada, y ahora pues intentar ayudar en todo lo que se pueda y aportar cada uno su granito de arena. Oso ondo, eskerrik asko eskertzen dugu entzutea gutxienez ere esaten duzun bezala, que haya una persona joven que nos pueda dar su testimonio, porque al final también creemos que estamos de acuerdo, en el Consejo de la Juventud apostamos por ese modelo. Y ahora vamos a dar paso a las personas que nos están escuchando, tanto en streaming como presencial, por si le queréis hacer alguna pregunta o hay algo que, bueno, pues que os gustaría compartir alguna reflexión, ¿no? de lo que Unai está diciendo. Sí, yo siempre digo que el tema de las preguntas que no se corten, porque muchas veces igual tienes miedo igual de preguntar algo que igual es algo igual le va a molestar o algo. A mí ya te digo, podéis preguntar cualquier cosa, cualquier curiosidad que yo contesto lo que sea, pues al final porque puede ser una tontería, ¿no? Una pregunta, pero es que eso, pero bueno, cualquier pues tontería, pues por igual si tienes tu esa duda, pues oye, hay que solventarla. Así que, eta bueno, galdeak euskeraz erantzungo ditut. Bueno, txatera joko dugu eta hemen galdera bat dau. Galdetzen dizute Unai, zer esango zenioke zure egoeran dagoen pertsona bati? Beno, azkenean gazteak beti gauz bizi dugu guztia superintenso, ez? Beti gauz leku batetik bestera, ikasten, eta, bueno, egia da arazoa gaztea bazara ez duzula ikusten, ez? Osa, beti kasu gehienetan esatu dute, ni ez dekot arazo hori, edo ni kontrolpean daukat guztia, eta ez dira ohartzen arriskua, azkenan arriskua egon aldela.
Beno, azkenan hori, beraiek bebai planteatzea berai burueri, reflexionatzea, azkenan hori, zenbat denbora ematen duten jokuan, ondo lo egiten baduten, urduri badauden, ez dakit, gezurretan badauz, azkenan baina, gezurrak beti esaten dugu, ez da horrela esan behar, azkenan, zuk jokoaren inguruan gezurrak esaten badituzu, ja gauza bat txartoa hortik. Azkenan gezurrak esaten badituzu, jokoaren inguruan, da zu bai ikuste duzulako zerbait txarto egiten ari zarela, ez? Eta beno, bertaz ohartzen bada, arazo bat duela, ez ausarte izatea eta laguntza eskatzea, ez? Gero, ni adibidez elkartean, gero eta kasu gehiago ikusten ari naiz gazteetan laguntza eskaten ari direla, ez? Eta gian hori ikuste dute telebistan, arazo bat edo kasuak ikuste dituzela bere inguruan eta arriskua egon aldela. Eta beno, gero eta gehiago, gero eta gazte gehiago dauze laguntza eskatzen, eta hori nire bai posi jartzen dago, ez? Azkenan arazo ikuste dute, eta beno, hori, azkenan laguntza eskatzea ez dela ezer txarra, eta betikoa, beti harrapatuko diote, bertan arazoan sartuta badao, laster harrapatuko diote, azkenan ez dago, gezurrak gero, azkenan ez dira, esan du lehen irargik, ez? Esate duzu gezur bat, gero esan bat duzu gezurra, da un lio, ez? Eta beno, azkenan hori, laguntza eskatzea ez dela txarra, eta beraien bizitzarako oso aldaketa garrantzitsua izan aldela. Ni beti esaten die bebai gaztei gu sorte handia daukagu, denbora daukagula gure bizitza ondo bizitzera, ez? Azkenan 50 urteko pertsona bati jagian bere azkenengo 10 edo 20 urteak bota dituela, eta guk aukera daukagu gazteak izaten hori aldatzen, bota ditugu azkenan 2 edo 3 urte egon gara gauzak txarrak egiten, baina aukera daukagu orain, ohartzen garela arazoa daukagula, eta azkenan ez dela ezinezkoa, emetik ateratzea, posiblea da, eta animatzea, konstantea gero terapian edo zer edo psikologarekin zintxoa izatea berarekin bebai, eta animatzea azkenan ez dela erraza, emetik ateratzea, baina posiblea dela. Beste galdera bat dugu. Eskerrak, en primer lugar agradecen, eskerrik asko por contarnos tu caso, Unai. ¿Y crees que las medidas que toma la administración son adecuadas y o suficientes y cambiarías o mejorarías algo? Igual esto ya más en relación a los cambios que se han dado últimamente también, ¿no? Lehen estik azaldu dituenak. Vale. Erderaz edo euskeraz? Bai, euskeraz jarritu dut. Beno, orain behia da, komentatu dutela, lege berria atera dela, eta pausu txikiak ematen ari dira, egia da oraindik ez ditugula ikusten, uste dut bebai eman dutela margen txiki bat ezakita 10 hilabete edo horrela eman dute azkenan kontratuak, beste kontratu batzuk bilatzeko eta horrela, orduan nik uste dute ona udara arte ez ditugula ondo lege berria ondo ikusiko, baina uste dute pausu garrantzitsuak direla, egia da oraindik prebentzioan bebai lana dagoela, azkenean joku saloietan bebai ez dagoela restrikzionez, hori aipatu duguna, azkenean zuk autoporbizioa egiten baduzu, bakarri da bingo, kasino eta gero online jokuan. Orduan, kanzeladora batzu jartzea saloietan ez da oso zaila, baina, beti ez komentatxe dut, beti gure presia hor ekintzalubiz aipatzen du. Zergatik ez dute denuntzia jartzen bingoak eta kasinoak azkinan da kompetenzia desleal. Zergatik guk eskatu behar dugu DNI-a eta batzuei ezin digu sartzen usten, eta zuek zergatik ez, ez? Eta gero bebai agian baretan eta horrela dauz bebai kirola pustua egiteko gauzak, nik uste dute guzti hori eraman behar dutela, edo kasinoetara edo salone juego eta hasieran ez sartzeko berton,
Baina, bueno, hori, azkenean pausu txikiak egiten ari dira, pizkanaka hori publizitatearena niretzak garrantzitsua da, eta bebai famatuak publizitate hori ez egitea, uste dut garrantzitsua dela gazteentzako batez ere, azkenean zubi guzten baduzu ez dakit, Neymar edo Cristiano Ronaldo, hori publizitatzen bazkenean esango duzu, hau normala da, ez? Eta orduan, ez diozu garrantzitsua da. Eta gero bai, loterian inguruan, beti bai aipatzen dugu, ni bai esate dut, gu normalizatze du gurasoak bai, oza, ematen digute gure umeari, ez dakit, futbolean edo ikastolan loteria, eta esaten dugu, saltze dut eta listo. Baina seguronik gure umeari ron botella bat ematen badiote, gu seguro montatzen duguna, eta goaz ikastolara kesa bat jartxera, eta horrela, baina karo, kasunetan loteria edo gauza horiekin, normalizatuta dago, eta orduan ez du ikusten hain txarto, baina hori, adibide bat jarri, eta oso erreza, jartzen badugu, dator gure umea, etxera, ron botella bat saltzeko, baina saltzeko da dirua baloiak erosteko edo, baina, garo, seguro ikusiko dugula supertxartu, baina kasu honetan loteriarekin, oraindik ikusten da como normal, ez? Publikoan baten bat dago... Ez? Listo, orduan? Bale, oso ondo. Eskerrak ematea, egon zareten 3 pertsonei, asko eskertzen dugulako kontseilutik ere, horrelako espazioetan laguntza izatea, eta lehenengo pertsonan esperientziak ezagutzea. Baita ere, eskerrak eman nahi dizkiet zein hizkuntzan 2 orduz daramatenak, hor lan handia dagoela ere, badirudi diskutuan daudela, baina esfortzua dagoela, eta asko eskertu nahi dugu hori ere. Eta baita ere Bizkaiko Foru Aldundiari berak lagundu digulako ekitaldi hau aurrera eramaten. Eta noski, eta ahaztu gabe, etorri zareten guztioi ere, eskerrik asko bai streaming bidez eta pertsonalki etorri zareten guztioi, eskerrik asko.